amigos, hoy una nota diferente porque en los tiempos que estamos corriendo, en los tiempos que estamos viviendo de inteligencia artificial, de alta tecnología, de entender a los jóvenes cómo piensan, cómo sienten, cómo viven y darnos cuenta que la juventud eterna es si nos despertamos todos los días con ganas de aprender algo más. ¿Se acuerdan del dínamo de la bicicleta? Para darnos luz, quizás esta nota nos dé un poquito de luz. Bienvenidos a Modo País. Y estamos con Patricia Kramer, o me voy a animar a decirle la Pato Kramer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Julio? ¿Todo bien? Bien, un gusto estar contigo. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, le poníamos un aparatito en la rueda de adelante de la bicicleta con una ruedita que se enganchaba en la rueda, capaz que vos también lo usaste, y Claro que sí. por el arte de nuestro pedaleo le dábamos luz. ¿Qué es el dínamo? Bueno, el dínamo trata justamente de dinamizar, trata de tomar la energía y transformarla en otra cosa. El dínamo es un proyecto que está dentro de un programa más grande que se llama Canelones Creativos, en la Intendencia de Canelones, que comenzamos hace unos cuantos años, que en esencia trabaja sobre las industrias creativas, trabajando entonces la creatividad de todo el ecosistema de Canelones, trabajando particularmente con las industrias creativas, que no son solo teatro, música, como uno a priori piensa, sino que también incluye la gastronomía, los videojuegos, el audiovisual, el circo, las creaciones para las infancias. Trabaja específicamente con esos sectores en términos de diversificar la matriz productiva e intentar acompañarlos en la inserción, digamos, del desarrollo económico de las acciones y los proyectos que llevan adelante. Y también ha tenido una gran parte de utilizar la creatividad hacia la propia política pública, entendiendo que, entre otras cosas, la manera en que se han manejado las políticas públicas hasta el momento no terminan de tener justamente la dinámica que el mundo ha empezado a tener de velocidad en que las cosas se modifican. Entonces, si la política pública no va encontrando las maneras de tener una escucha muy activa de lo que sucede y tener una capacidad de rediseñar esas políticas públicas para acompañar los procesos de la ciudadanía, un poco queda desfasada del desarrollo y de la capacidad de acompañar el desarrollo público. Y pensaba mientras te escuchaba y cuando estuve mirando un poquito el Instagram, ¿no? Qué herramienta tan democrática y tan integradora. Porque en un departamento como Canelones, que como siempre digo, la otra vez cuando le hacía la nota al intendente, es así, ¿tá? Que es muy difícil, tener una cosa en una punta y otra en la otra. Esta herramienta, por lo que estuve mirando, es muy abierta y es muy integradora eh, para todas las regiones y para una cantidad, como decían, muy diferente de actividades. Sí, Canelones tiene esta cosa de ser el pequeño país, como se le llama. Tenemos un poco una diversidad muy grande y entendemos a esa diversidad en realidad como una oportunidad de crecimiento. Y en particular, desde el Dínamo, justamente, quizás la mayor diferencia respecto a otro tipo de políticas públicas es que hemos experimentado una nueva manera de participación de la ciudadanía en nuestras políticas. Es decir, encontramos herramientas, generamos herramientas de diseño en conjunto con las personas de nuestras políticas públicas. La sociedad, por lo general, se siente con el derecho de estigmatizar a las personas y de señalarlas con el dedo cuando no van por la vereda que ellos consideran. El otro día yo paré el vehículo en un semáforo, veía a unos chicos haciendo malabares y no sé, me pasó eso. Yo creo que mientras muchos veían a esos mangueando en el semáforo, yo pensaba, estos artistas si no actúan acá, ¿dónde van a actuar? ¿Dónde van a desarrollar su arte? Y por lo que he visto, el Dínamo se acuerda de ellos y los invita a unirse y a progresar.
Sí, el Dínamo tiene la capacidad de sentar en una misma mesa, digamos, a conversar, a aprender con los demás y a ir encontrando distintos mecanismos para lograr hacer, en términos de industrias creativas, con las expresiones del arte, para las personas que quieran desarrollarlo así, una manera de generar un trabajo. En el mundo, en realidad, las economías creativas mueven una muy buena parte del PBI, o sea, generan muchísimo en términos de justamente motor de la economía. No solo en términos del trabajo de los artistas, sino de todo lo que se genera alrededor de turismo, gastronomía, alojamientos, o sea, el mundo de las artes genera un desarrollo económico muy importante. ¿Cómo Y nació la entonces, idea? decime. Sí, sí, disculpa. ¿Cómo llega el Dínamo a la Intendencia de Canelones? Llega entendiendo que dentro de las políticas culturales teníamos que encontrar la manera de acompañar justamente este desarrollo del trabajo, y cuando entendemos que para poder trabajarlo de verdad necesitábamos incorporar a las políticas de desarrollo productivo, que son una parte fundamental, pero que no necesariamente siempre ve a las expresiones artísticas o culturales como una manera justamente de diversificar la matriz productiva. Eh, en la intendencia, en ese momento el intendente, Yamandu Orsi, entiende la importancia de generar este, este camino de la creatividad como un impulso de desarrollo en general de las vidas humanas, pero también de la economía, y plantea tomar ese programa de Canelones Creativo, llevarlo al ámbito de la planificación estratégica para poder trabajar realmente en conjunto tanto con la Dirección General de Cultura como con todas las direcciones que involucra al desarrollo productivo, turismo, inversiones, desarrollo económico. En este juego de ida y vuelta del aprendizaje, ustedes armaron todo esto, generan la herramienta, la llevan a campo, pero ¿qué aprendieron o qué encontraron en el otro lado? Sobre todo aprendimos esto de generar la política pública más cerca de los beneficiarios de esa política pública, entendiendo que sin escuchar, ahí se dan dos cosas. La primera es que sin escuchar realmente cuál es la oportunidad, el desafío o el problema que tienen las personas, es muy difícil accionar sobre eso en términos de mejorar la realidad. Pero también encontramos la dificultad de que en los últimos años, en los últimos tiempos, un poco las corridas de las vidas personales de cada quien, no visualizan muchas veces a la política pública como una herramienta para las personas, y se ha generado, lamentablemente, un poco de una pérdida de confianza de que la política pública realmente puede accionar sobre nuestras vidas de manera beneficiosa, digamos, para el bien público. Entonces, nuestro primer desafío fue conocer a las personas sobre las cuales queríamos accionar una política pública, y en ese conocer generar una confianza de que realmente iban a ser escuchados, de que realmente iban a tener una respuesta afirmativa o negativa, porque a veces, muchas veces en realidad alcanza con simplemente decir, no puedo acompañarte en esto, pero que se genere un ida y vuelta de una comunicación lo suficientemente dinámica y lo suficientemente cercana como para poder ir encontrando juntos la manera de acompañar. En este Y ahí es abanico que de actividades, desarrollamos ciertas herramientas particulares. Ahí se generaron dos herramientas particulares que son los dínamos sectoriales, es decir, sentar en esta mesa a todas las personas que se sienten parte de un sector, y los dínamos de pensamiento, que involucraban no solo a los sectores, sino a todas las instituciones, privados, organizaciones civiles, etcétera, que entendíamos que tenían cierta cuota parte en las acciones posibles o limitantes para que ese desarrollo se siguiera adelante, y generar entre todos una manera de abordar esa necesidad, oportunidad o desafío. si el creador nos puso dos orejas y una boca, quizás es para que aprendamos a escuchar. Bueno, y esto no solo ha tenido sus frutos en el andar, sino que ahora se vienen premios internacionales. Sí, fuimos seleccionados, la CEGIB, la Secretaría General de Iberoamérica,
Desde hace unos años, unos cuantos años, los jefes de Estado de los países iberoamericanos le encomendaron a la CEGIB específicamente trabajar la innovación en la política pública. Y en ese sentido, en la próxima cumbre iberoamericana, que es la 29ª cumbre iberoamericana, esta agenda de innovación pública de la CEGIB seleccionó 5 políticas públicas de los países iberoamericanos para mostrarlas como buenas prácticas de políticas públicas innovadoras. Eso se hacía en 5 categorías y había una política pública seleccionada por cada categoría. El Dínamo fue elegido justamente en participación, lo cual es parte sin duda de lo que nosotros quisimos, pero a veces no es parte fundamental de lo que se ve de nosotros. Se nos ve accionando con la cultura, se nos ve generando desarrollo económico para los sectores de las industrias creativas, pero es reconocido, y es un orgullo ser reconocidos como una política innovadora de participación, sobre todo por estas herramientas que te comentaba recién, de los dínamos sectoriales y los dínamos de pensamiento, que además tiene la posibilidad de ser escalable a otro tipo de participación en política pública, no solo de política pública, cultural o creativa. De hecho, ya hemos desarrollado ciertos dínamos sectoriales rurales, por ejemplo, y dínamos de pensamiento de la ruralidad, porque el mecanismo mediante el cual funciona la recepción de la política pública de esos actores que hacen a un sector y luego el accionar del gobierno subnacional, de la Intendencia de Canelones en este caso, con los distintos actores que toman decisiones o que podrían tomar otro tipo de decisiones para acompañar ese desarrollo, puede generarse no solo en las industrias creativas. Lo que sí pasa a veces en la política pública es que tenemos ciertos vicios y las economías creativas, como todavía no tienen políticas públicas tan establecidas, nos permitieron tomar ciertos riesgos en cómo hacer esa política pública. Fue parte de lo que en su momento, Yamandú, cuando abrimos el Dínamo, de alguna manera nos pidió equivocarnos. Si no éramos un poco capaces de equivocarnos, era que no estábamos estirando lo posible a sus márgenes del límite. Y la política pública tiene que animarse, sin dudas, mantener estabilidad en el sinfín de las cosas que la política pública necesita generarnos, la estabilidad y la tranquilidad de las certezas, pero también en ciertos lugares permitirse ir un poco más allá y arriesgar en pequeñas medidas que puedan ser escalables otra manera de hacer las cosas. Bien, ¿cuándo es este reconocimiento? Este reconocimiento es en la cumbre que va a ser el 7 de noviembre. 6 de noviembre presentamos la política pública, o sea, presentamos la buena práctica, y el 7 de noviembre nos dan un reconocimiento público por esta política pública. ¿Ya escribiste el discurso? No. Bueno, querida amiga, gracias por estar. Y bueno, yo creo que cuando algo está bien, cuando está mal. Y qué bueno que estaría que más allá de tiempos electorales y políticos y de colores sectoriales, sonara el teléfono de otro lado para preguntar, che, ¿qué están haciendo? ¿Nos muestran? Pues quizás sea un buen ejemplo para replicar en varios lados. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, queridos amigos, les dije que este Dínamo nos iba a dar luz. Continuamos en Modo País.